Conexión excelente. Y ya como que estamos en vivo. Vamos a ¿En ver. vivo? Yo creo, vamos a probar. Ven ahí en vivo, vayan diciéndonos. Nos van diciendo, hola Ya- amigos, ¿cómo están? ya llegó Feliz Irina. noche. Buenas noches a todos amigos. Viste, ya sí estamos. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz noche, feliz viernes. ¿Cómo les va por allá, por su casita? Nosotros por aquí con una tormenta, así que esperemos, crucemos esos deditos para que no se vaya la luz y no se vaya el internet. Por allá, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un en vivo más. Así que vamos a esperar que se vayan conectando algunos y les vamos diciendo, como ya vieron la miniatura bastante sorprendente, de qué se trata el en vivo de hoy. Por ahí ya está Irina. ¿Cómo estás, Irina? Buenas noches. Ahora, hoy estamos cambiados. Sí, estamos cambiados, estamos aquí. Y entonces yo veo para acá y resulta que tengo que ver para acá. Porque ahora estamos yo del lado derecho, a mi derecha, y Aquiles del lado izquierdo. Entonces Aquiles dice, no, es que tú estás del lado rojo y él del lado azul. Y yo, ok, está bien. Sí. Porque ahora ando yo también acomodando y editando. Porque resulta, vamos a ver si no tenemos ningún otro problema, que la idea era transmitir por Facebook, además de transmitir ahorita el en vivo por YouTube. Así que vamos a ver si se logra. Mientras los demás se conectan. Sí, eso iba a decirle. Sí, dígame usted qué tal se ve. Yo les digo aquí, me siento raro ahora de este lado. Hola Helen, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va por allá? Hoy inclusive en la alerta de tornados y tormenta, inclusive granizo se supone que iba a caer. Hasta nos llamaron de la escuela como a la 1, no, como a mediodía, que todas las actividades iban a estar canceladas por el weather. Y entonces todo el que tenía after school, todo el que tenía alguna actividad en la tarde, cancelado todo. Así que esperemos que no haya daño. Supuestamente ya en la tarde hubo ellos dicen touchdown, como que algo tocó por Maybank, que es a las afueras de Durham, más allá. Así que esperemos que no haya, supuestamente fue como una empresa que se le levantó un techo o algo así. Vamos a ver mañana cómo va todo. ¿Cómo les va? ¿Han cambiado de sitio? Sí, hemos cambiado de sitio. Como ven, ahora estoy en el team rojo y por allá anda Aquiles en el team azul. Sí, definitivamente bien raro. Esta locura, de hecho, supuestamente el fin de semana va a estar frío. Así que pasaremos el Día de las Madres. Feliz día adelantado, aunque el domingo igual la felicitaré. Pero pasaremos el Día de las Madres supuestamente por aquí con un poquito de frío. Lamentablemente. Vamos a ver cuántos van. Aquí me van a ver viendo para acá. Porque estoy yo de ¿cómo se llama? De editora también. Está tratando aquí de también transmitir por Facebook. Para los que no están conectados por YouTube. Pero algo le está dando un fallo. No entiendo por qué. Sí, no entiendo. Hace rato estaba funcionando muy bien. Se empezó la transmisión y se volvió loca. ¿No será por el OBS que está aquí? No tendría que volver a... Son dos computadoras distintas, así que no tendría que volver a... Bueno, tú sabes, ustedes saben, chicos, cosas de técnico. Irina pregunta, hola Javier, ¿cómo está mi vida? Bienvenido, ¿cómo les va? No es común allá los tornados. Mira, no es. Sin embargo, cuando empieza la temporada o sea, cuando va saliendo el spring, o sea, la primavera, y va entrando el verano, por lo general es hacia Florida, cuando empiezan los huracanes y todo eso. Entonces, para acá queda como un coletazo, y entonces lo que empieza es algunos vientos, y de repente ellos, obviamente, hacen sus alertas de tornado y todo eso, pero no es tan común. Y me imagino que por eso es la alerta tan grande que siempre tiene, porque como no es tan común, pues siempre están bien preparados y prefieren cancelar, por ejemplo, las actividades de clase, las actividades que de algunas, como actos que haya en la calle, para evitar, pues, problemas. Gracias, felicidades para todas las madres. Sí, felicidades a todas. Javier dice, hola Aquiles, espero que el cambio de lugar no signifique que ya no llevan los pantalones en la casa. No. Es que más bien estoy yo aquí en esta parte del YouTube y él está por allá tratando de hacer
¿cómo sería? El en vivo también por Facebook. Por Facebook también. ¿Verdad? Que el viernes pasado lo hicimos muy bien, pero con su teléfono. Por eso no podíamos responder a las personas que se conectaban por Facebook. Y entonces ahora lo está haciendo y hasta un minuto antes de empezar estaba todo bien. Y empezó, desconecta. Entonces se volvió loco. Se volvió loco esta cosa. Pues mientras no se vuelva loco la conexión de YouTube, ¿cierto, chicos? Ahí ya empezó, dice Irina. No sé cómo ver yo aquí cuántos están conectados para empezar a administrar ya la actividad. Aquí, mira, no sé cómo dice. Ahora la pantalla completamente. Allá. ¿Aquí? Sí. Y ahí están ahorita están, o sea, no han llegado todos. Pues. No, sí. Están pocos. ¿Dónde cambiaré yo? Ah, chico, así, mira. Es que aquí estamos pues empezando. Vamos a ver mientras va llegando. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Fernanda, porque estoy leyendo aquí. Pero yo tengo que decirles, hola Fernanda, ¿cómo estás por aquí? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Todo por aquí dice Fernanda. Ok, se está uniendo Fernanda, ya está Javier, está Irina, está Helen. A ver, vamos a seguir esperando. Perdón, Fernanda. Bien, chicos, hoy vamos a darle como un preámbulo. Hoy el tema principal del en vivo se trata, como ya lo vieron, de las estafas. Definitivamente aquí en los Estados Unidos, en todo el mundo, pero aquí cuando venimos a vivir a los Estados Unidos, no es común, como decimos en nuestros países, que latinoamericanos, que te atraquen, que te pongan una pistola y que te quiten y que te roben. Pero lo más común de aquí son las estafas, o sea, que te roban sin arma en la mano. Lamentablemente es así y se aprovechan mucho más de los hispanos. Tal vez por el tema de que no hablamos inglés, tal vez por el tema de que muchos no tienen documentos y prefieren pues escudriñarse en alguna mentira cuando llamen. Y entonces, por ahí, Aquiles y Javier, saludos. Te mando saludos. Saludos, y me veo un poquito a porque estoy tratando de que esto funcione, chicos. Sí. Pero no sé qué le pasó al OBS con Facebook. Últimamente estaba funcionando muy bien, pero de repente, no sé si es por la cuestión de que estamos en una tormenta ahorita. Puede ser que la señal... Entonces la señal se ve como que algo pasó ahí, no sé. Algo pasó. Bueno, mientras él intenta seguir por allá, mira, Wellington, ¿cómo estás, Wellington? Bienvenido. Wellington es un suscriptor, uno de los fieles suscriptores desde Boston, nos está saludando. Y sigue Aquiles con el problema. Bueno, Aquiles no, el internet o la plataforma de transmisión en Facebook. Ya está vuelta lo que mandando que se conecta, Sí. que se vuelve a conectar. Bien, amigos, entonces, obviamente... la idea es pues darles nuestro punto de vista y todas esas cosas que nosotros pues nos hemos dado cuenta y además de eso hemos pasado por algunas cositas, gracias a Dios no mayores, y también conocemos de personas que han pasado y las han estafado bastante fuerte. Algunas de las estafas son que simplemente por no leer la letra pequeña te pasa, otra porque definitivamente son personas que vienen con toda la intención para estafarte y otras que tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Yo me siento estafada. Así que el tema de hoy, lo principal es eso. No se olviden de darle like. Muy bien, así es mi presidenta. Por favor, recuerden darle like. Muy bien, eso es muy importante. Recuerden, amigos, que para que YouTube, esta es una plataforma, un sistema que ellos ven así como que, ok, hay un en vivo y para poder recomendar ese en vivo le está gustando a la gente, ok, le están dando like, ok, eso quiere decir que a las personas le está interesando. Lo están compartiendo, bueno, eso quiere decir que a alguien le interesa. Y entonces la forma en la que YouTube, pues, presenta lo que esté en el momento, bien sea un video o un en vivo, si ustedes lo comparten, si ustedes le dan like, si ustedes comentan, entonces eso le da como interacción y dice, mira, esto se está moviendo, yo solo voy a presentar a más personas para que otras personas vean esto. Vamos a seguir leyendo por aquí. Que no se olviden darle like, muy bien. Ahora, hay otra cosa que
aparte de las estafas, vamos a estar hablando, porque este fin de semana vamos a tratar, esperemos que el weather no nos eche a perder el viaje, porque mañana vamos a ir a conocer una nueva ciudad, un nuevo destino. ¿Cuál es la forma de que ustedes estén pendientes o al día cuando nosotros estamos viajando o estamos haciendo este tipo de en vivo? Pues siguiéndonos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Aquí les activó el Twitter otra vez, ¿verdad? Ahora resulta que tenemos Twitter otra vez y obviamente tenemos un TikTok por ahí que lo tenemos un poco abandonado, pero lo tenemos, así que eso sí, las principales son Facebook e Instagram, porque recuerden que por ahí hacemos las historias y entonces, por ejemplo, mañana cuando estemos por ahí en esa nueva ciudad, nosotros vamos a estar haciendo historias y ustedes van a poder saber dónde estamos en ese momento y que estamos grabando para ustedes, porque por ahí es donde tienen los adelantos. Así que recuerden seguirnos por Instagram y Facebook para que siempre estén al tanto de dónde estamos grabando los videos para ustedes. Wellington dice que si vamos a ayudar a nuestros amigos, no olviden darle like. Muy bien, amigos. Ustedes recuerden que esta plataforma o estos programas en vivo y todos esos videos están hechos para ustedes y por ustedes, pero gracias a ustedes, a ese crecimiento que de hecho iba a ver cuántos suscriptores éramos. Y resulta que hace ratito, no sé ahorita cuántos somos, pero era 3,370, creo. Sí. Así que vamos muy bien, vamos por buen camino. Como decía mi presidenta Irina, rumbo a los 10,000 pronto. Así que recuerden compartir los videos y el canal con todos sus amigos, con todos sus conocidos, para que YouTube siempre le vaya presentando todo eso a muchos más. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Chica, pero la gente se está uniendo, así es que me gusta. Vamos a... Yo creo que si eso no funciona, papá, Facebook... Ya este es el último intento. Vamos a comenzar. No he comenzado con el tema, con todo lo que teníamos por aquí, porque la idea era que empezar también el tema por Facebook. Sí, porque también es una cosa que queremos que la gente esté... Sí, porque hay muchos que están suscritos a nuestro canal, pero entonces por el horario a veces no cuadra, entonces prefieren... hay otras personas que prefieren Facebook y estamos así como que, bueno, ¿será que se da? ¿Será que no se da? La idea de los en vivos, recuerden que es tratar de estar más conectados con ustedes y traer la información pues más fresca. Obviamente nuestros videos siguen siendo principalmente de los viajes, pero vamos a tratar, esperemos que así sea, que a partir de la semana que viene podamos subir 2 videos. Así que vamos a estar ampliando toda nuestra edición, porque vamos a tener que trabajar un poquito más rapidito, pero la idea es pues empezar otra vez con los 2 videos para que ustedes tengan más lugares que conocer, sobre todo cuando empiece el verano. Sé que lo vamos a lograr, pero la idea es la semana que viene. Ahora, volvemos a ver si empezamos o no empezamos. Yo creo que sí vamos a tener que empezar, porque este niño, último intento, vamos a ver si quiere o no quiere. Ahí va. Vamos a ver, creo que sí. Sí, ahí ya tenemos imagen de Facebook. En vivo. Ya, en Facebook, ahí está. Listo, bueno, bienvenido la gente de Facebook. Bienvenido, buenas noches, un programa más en vivo. Recuerden que también estamos por YouTube, transmitiendo en vivo, en simultáneo. Ahora estamos como las grandes televisoras, transmitiendo en simultáneo para Facebook y para YouTube. Así que bienvenidos, buenas noches a un en vivo más. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Déjenme leer este mensaje que está muy importante. Dice, claro que sí, vamos a llegar a los 10,000 este año. Decretado, amiga. Claro sí, pronto llegaremos a los 10,000 suscriptores, así que vayan y denle like y compartan y suscríbanse. Cuando ustedes estén viendo este en vivo, ya cuando esté grabado, recuerden decir, oh, mira, estos videos me gustan, déjame darle suscribir. Así que bueno, como ya le venía diciendo, pues hoy vamos a hablar de las estafas. Y resulta que aquí hay una página que se llama, ya la voy a poner por aquí, dice USA GOV, ¿verdad? Entonces vamos a ver si yo logro hacer lo que hacía mi esposo, que era mostrar por aquí esto y luego darle, creo que aquí, vamos a ver qué tal. Eso se llama profesionalismo. Bravo, aquí
Claro que sí. Lo logró. Ese es un señor técnico. Vamos a ver. Mira, caramba, yo también soy medio técnica. ¿Qué te pasa? Aquí estamos mandando toda la información. Bien, como pueden ver, esa página que se llama USA.gov en español dice estafas y fraudes comunes. Lamentablemente, como ya les decía, no escapamos de que en algún momento, si no prestamos atención a la letra pequeña, si por cuestiones de no entender algo o simplemente porque querer como salir rápido de la situación y no pedir ayuda, sobre todo aquí si se trata del idioma, pues caemos en algunas de esas lamentables estafas y fraudes comunes. Entonces aquí dice que las estafas más comunes, dicen ellos aquí, son estafas relacionadas con el COVID y el aumento de precios. Imagínense ustedes la magnitud que ya hasta por temporada son. Sí, por temporada también. O sea, depende de la temporada, aquí arrancan las estafas. Sí. Hay otro momento, mire, reporte de estafadores que dicen ser del IRS. Cuando comienza la declaración de taxes, aquí muchos empiezan a llamarte y tú recibes llamadas. Hay personas, aquí le tuvo que cambiar el número de teléfono. Una compañera de trabajo también, porque recibía muchas llamadas de estafadores pidiéndole cosas, diciendo, mira, te están hackeando tu cuenta, te estamos llamando de la IRS, no sé qué más. Esas personas no te van a hacer llamadas por teléfono. Esas personas nunca te van a hacer llamadas por teléfono, ni pidiéndote información, ni tus últimos 4 números de Social Security, que eso aquí es súper sagrado, ni te van a decir rellene estos datos porque los perdimos. Así que aquí, no porque no suceda en nuestros países, sino que definitivamente aquí, como saben que viene mucha gente que no tiene el idioma, pues ellos piensan que pueden hacerlo caer tan rápido o que por el contrario manejan el idioma y no quieren estar atendiendo y aquí todo es una clave, aquí todo es una contraseña para todo, entonces tú sí le das guardar para no olvidarla y entonces ahí es donde ellos se aprovechan y estafan a muchas personas. Viene el otro día estafas telefónicas, como les había dicho, porque son muy comunes. Tú recibes mensajes de texto y tienes que estar bloqueando spam, porque son cosas que lamentablemente se nos escapan de las manos y si no estamos pendientes, definitivamente podemos caer en alguna. Dice entonces, ¿qué es y cómo evitar el fraude de afinidades? Estafas de esquemas piramidales que son bastante comunes. Sí, son comunes. Y aquí en Estados Unidos la verdad es que se dan muy seguido, pero sumamente seguido. Creo que es una de las más comunes de aquí, especialmente con la venta de productos de alta calidad. Sí. Entonces que te lo compras y entonces se lo refieres a un amigo, no sé qué. Sí, amigo. con el cuento de que, mira, no te preocupes que si tú compras esto, vas a ganar puntos. Además de eso, vas a sumar el número de tu crédito. Entonces, con todo eso, díganos si nos escuchamos bien, porque creo que teníamos el micrófono muy cerca. Entonces, sí, Irina, mira, se aprovechan de la gente vulnerable. Así es. Lamentablemente, mira, comienzan con un atosigamiento, con unas llamadas, con unas cosas que tú después dices, bueno, Dios mío, pero ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento yo caí en esto? Y lamentablemente muchas personas caen. Otra, mira, dice, estafas de obras de caridad. Muchas. Mira que una donación, que mira que aquí estamos para que tú dones esto, que... Esas eran muy comunes en Venezuela. Sí, la verdad que sí. Mira que una persona hay que operarla y no sé cuánto, y te armaban el esquema y todo el historial médico, y después era mentira. Y tú caías, pues, porque tú dices, bueno, déjame ayudar a que alguien. O sea, son cosas que... Sí, claro que sí. Especialmente aquí a las personas mayores, especialmente a las personas mayores, las personas ancianas. Por teléfono las personas son aquí muy crédulas en el sentido que son muy buena gente, confían en todo el mundo. Y entonces esas personas son las más vulnerables a los esquemas de estafas de llamada. Siempre que, mira señora, que la estamos llamando del banco, que el banco le tiene un sobregiro, que usted hizo una transferencia. Hay muchas, la verdad. No, y le vamos a mostrar muchas cosas de los bancos inclusive. Aquí me voy a saltar un ratito antes de seguir con las otras 6, creo. Cuando yo me meto en el portal del Banco Wells Fargo, a nuestra cuenta personal, inmediatamente lo primero que te sale es un mensaje así en amarillo resaltado y te dice,
Cuidado con las estafas, están siendo más frecuentes. No se transfiera, ni siquiera usted mismo. Cuidado con las transferencias de Zelle. Zelle es como un portal de pago rápido, sí, que tienen varios bancos. Y entonces tú puedes pasar por ahí rápido por el número de teléfono o por el correo, y con el nombre de la persona tú puedes pasar un dinero. Y lo usa muchas personas aquí para pagar. Pero entonces el mismo banco te dice, ten mucho cuidado, porque esta es como la temporada de estafas, ¿verdad? Sobre todo la temporada de taxes. Sí, especialmente acuérdense que el app de Zelle se hizo para hacer transferencias pequeñas, no grandes. Pero esa plataforma, con el tiempo, la gente ha ido sabiendo como hackearla, ha ido moderando como que más las estafas en ese sentido, que transfiéreme que yo te voy a pagar algo, transfiéreme que yo te voy a pagar por aquí, y resulta que el dinero nunca te llega. Así que, bueno, mucho cuidado con esas transferencias sin personas que hacia dónde van, porque tú no conoces a quién le estás transfiriendo de repente. Sí. Es muy fácil de usarla, se puede mandar por teléfono, por correo electrónico, o sea, todo eso se activa para que tú hagas una transferencia de tu cuenta bancaria. Mira, aquí dice Irina, sí, aquí se suben en los buses y hacen eso, dicen que tienen un familiar enfermo con factura falsa para que les den dinero. Lamentablemente es así. Aquí entonces son más electrónicos, aquí todo es más sofisticado las estafas, y entonces por eso es que a veces tú no te das cuenta. Bien, entonces dice, estafas de trámites migratorios, eso es colosal. Aquí muchas personas, lamentablemente, cuando llegan, como saben que se van a tratar de conseguir un estatus migratorio, han creado a veces algunas redes donde personas se hacen pasar por abogados, se hacen pasar por paralegales. Esos paralegales hay que tener mucho cuidado porque no son nada con un título legal como tal, sino alguien que hizo un curso, una cosa, y entonces a veces, lamentablemente, hay muchas personas pues que caen. Porque están pendientes de su estatus. También juegan que mucha gente, como viene en estatus no definido, obviamente, para decir un tema, para no decir otra cosa, tienden a tener temor a ir directamente a una policía y denunciar estas estafas, y por ende son más susceptibles a que caigan en la estafa muy rápidamente. Sí, entonces las personas como tienen el temor de que, mira, yo todavía no tengo mis documentos, yo no voy a denunciar. Entonces de eso se aprovechan. Tengan cuidado con esos paralegales, especialmente la parte migratoria. O sea, gracias a Dios, aquí en Estados Unidos todo el mundo está certificado en una página específica. O sea, los abogados con su número de registro están registrados en una página web, igual que los ingenieros, igual que los arquitectos. Solamente busca página de certificación de abogados y ese abogado debería tener un número específico, así como el médico tiene su número, él tiene un número de graduación, un número titulado. Como su licencia. Que usted solamente la pone ahí y va a decir, ese señor está ejerciendo, ese señor no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, otro que es robo de identidad tributaria. O sea, para las personas que en el momento de rendir su declaración de impuestos, entonces vienen y les roban su número de ITIN. O robo de identidad, que eso sucede muchísimo. Las personas que ya tienen su estatus definido, inclusive hasta las que no tienen un estatus definido, le roban la identidad, le roban el nombre, le roban el número de seguro social, el número de ITIN, y se hacen pasar por esas personas. Inclusive hasta trabajan con eso, y entonces después a las personas les sacan un crédito. Mira, pero es que tú debes una tarjeta de crédito de un juego de muebles, pero si nunca lo he hecho, y lo hacen a nombre de las personas, y quedas tú con la deuda, lamentablemente. Aparte de decirles, obviamente, lo que pasa con respecto a cómo te roban el ITIN y el Social Security, es también decirles el uso de eso. Ustedes están en toda la potestad y capacidad de decirle a cualquier persona que le solicite su seguro social o su que ITIN, no se lo vas a dar, que usted no lo quiere dar, que usted no se siente seguro con dar eso, que a usted se sentiría mejor con el número telefónico, si acaso, o con el correo electrónico, pero su Social Security es su nombre, es un número que usted va a tener aquí en Estados Unidos de por vida, no va a cambiar, así usted vaya y se muera, ese número va a ser suyo de por vida, igual que el ITIN del Tax ID, o sea, el IRS, como ese que usted paga taxes. O sea, tampoco, usted no tiene que entregárselo a nadie que se lo pide, porque para eso las instituciones de aquí todo lo mandan vía correos, o sea, correo físico. Te llega correo físico, no te llaman. Aquí ninguna entidad pública te va a llamar. Jamás. No te van a llamar. Te mandan un correo físico o un correo electrónico con un enlace directo a su página, pero nadie te va a llamar. Lo estoy llamando de la IRS, lo estoy llamando de migración.
Nunca. Así que Nunca, no siempre te va a caigan llegar en un esa estafa. papel físico, pues a tu casa. Sí. Mira, aquí está el amigo Henry, bienvenido. Todo el que tenga una información o algún punto resaltante sobre este tema de estafa, lo puede dejar por ahí. Díganos cuáles son sus tácticas para no caer en una estafa. Así que, o díganos si ya usted cayó, pues lamentablemente creyó en alguien, para nosotros aquí decirle a los demás que no deben hacer. Exacto. Así que ya saben bien, como pueden ver aquí dice que las otras son las estafas bancarias y de eso tenemos unos cuentitos por ahí que lamentablemente personas han quedado con una deuda gigantesca con el hecho ese de precisamente decir, mira, el banco perdió tus datos, tienes que ponernos aquí otra vez tus datos, tu clave, no sé qué. Nunca va a pasar eso, nunca te van a solicitar eso, ni mucho menos te van a decir, mira, se hizo esa transferencia, tienes que devolvértela para ti por CD. No lo hagan, amigo. Nunca. Los bancos aquí tampoco le van a pedir esos datos porque esos datos ya usted los dio el día que abrió la cuenta. Ellos nunca se lo van a solicitar de nuevo para atrás. O sea que si una persona lo llama, mire que fue que hubo una actualización y parece que hay un sobregiro en su cuenta, no, eso nunca va a pasar. Y la verdad es que son estafas muy profesionales, muy diseñadas. Pero tengan cuidado si alguien los llama de parte de algún banco o entidad crediticia, eso no pasa. Aquí todo te lo mueven por correo y papel. Usted no va a recibir llamadas de una persona de verdad, de alguna institución bancaria o crediticia. Siempre va a ser física o correo digital. Mire, aquí dicen que otro de las estafas comunes es las estafas de lotería y sorteo. Imagínense ustedes que hasta con eso estafa. Mucha gente quisiera ganar la lotería, pero mucha gente también ha estado estafada. Así que debemos siempre estar pues pendiente de eso. Otra cosa con la que estafan muchos es con respecto a aplicaciones y sobre todo en el momento de declarar los taxes. Hay una aplicación muy conocida. Yo lamentablemente prefiero no usarla. Nosotros hacemos nuestra declaración de impuestos con alguien que está certificado para hacer esa declaración de impuestos y tienes que pagar para hacer eso. Como dicen aquí con el papá Sam, ¿cómo es? Con el de la IRS. Ah, sí, cuidado. Con el tío Sam. Con el tío Sam, no se metan con esa cosa de la IRS, es distancia y categoría, mucho cuidado. Eso sí les puede afectar la vida aquí, muchísimo, pero de una manera muy radical. Nunca traten de evadir taxes, nunca traten de evadir cosas, porque aquí los procesos, la justicia, inclusive los procesos legales, siempre llegan. Tardan a veces bastante, pero siempre llegan. Hay gente que ha caído después de 20 años, después de 40 años, y me lo estoy comiendo. Y es mucho. Triste, cuidado con eso. En los Estados Unidos la ley siempre funciona, así que cuidado con eso. Y para los que se preguntaban la estafa de la lotería que acabo de leer aquí, por ley estatal y nacional, las loterías publican todo en online o en transmisiones televisivas o publicaciones, pero ellos no te van a llamar. Sí, entonces señor, mire usted se ganó la lotería. No, jamás, eso sale publicado. Jamás. Y de ahí usted va a ver los resultados y si lo ganó, usted se pondrá en contacto con ellos. Por las vías, el mismo pelito atrás dice la forma en que usted se va a comunicar con la lotería. Pero no es que lo vaya a llamar, usted se ganó la lotería, usted se ganó un carro, ya usted sabe que eso es una estafa. Aquí en Estados Unidos las llamadas literalmente no existen para nada bueno. No, para ese tipo de cosas, no. No, nada siempre bueno. Te va a llegar en un correo, siempre te va a llegar es algo pues físico, definitivamente. Las llamadas, mira, la escuela, inclusive hablando de llamadas, antes de pasar al tema de los taxes, nosotros hemos recibido llamadas, sobre todo recién llegados, que tú sabes, tú abres un número nuevo aquí en los Estados Unidos, entonces ellos, yo no sé de qué manera consiguen los números de teléfono y nosotros hemos conseguido, nos han hecho llamadas hace muchos años, ya hace rato que no las hacen, de que mira, sí, primo, soy yo de por aquí. Sí. ¿Te acuerdas? El primo tuyo, Gabriel. Y nosotros, no tengo Gabriel. Ningún primo. Sí, no te acuerdas de mí. Acuérdate del dinero que me ibas a mandar y no sé qué más. O sea, cosas que tú dices, bueno, pero nosotros no tenemos familia aquí. No tenemos familia aquí. Y el que de verdad, a lo mejor casualmente sí tengo un primo Gabriel y la voz se le parezca, pues cae. Como lamentablemente no debe caer. Así que definitivamente, vamos a ver qué dice por aquí Fernanda. Dice, a nosotros nos pasó puedes desconectarlo, que nos habíamos ganado. Igual te interrumpo, puedes desconectar los comentarios en el ojito. Para caramba, ya va. Vamos a ver dónde. Desconecta, de aquí dice comentario y comentarios. ¿Aquí? Es.
Ah, mira, Sí, porque si no, chica. Ahí los sí. muchachos nos van a estar viendo con las letras todo el tiempo en la cara. Ya entendí, chicos, porque acuérdense, soy primera vez técnica aquí. Sí. Mira, vamos a leer esto que dice Fernanda. Dice, a nosotros nos pasó que nos habíamos ganado un 0 kilómetro y resulta que era una estafa, que la hacían los mismos internos del penal de Mendoza. Imagínate tú, o sea, que te llamaron que te habías ganado un carro 0 kilómetros, resulta que era una estafa. En Venezuela sucedía mucho eso. Las personas de los mismos penales, o sea, de las mismas cárceles, tenían una red para llamar, mira, y decirte, te ganaste tal cosa, no sé qué, vamos a vernos, o inclusive hasta para vender carros. Sucedía mucho. Vamos a encontrarnos en tal sitio y muchas personas, inclusive han resultado muertas por eso. Porque lamentablemente lo que es una estafa. Había otra cosa que no entiendo por qué lamentablemente a nuestro amigo chileno, pero se le hacía llamar como paquete chileno. Si ustedes saben el significado, déjenme saber en sus comentarios qué significa, pero nosotros teníamos la definición de que el paquete chileno era que, por ejemplo, tú ibas por la calle o tú ibas al banco y resulta que antes, acuérdense que se manejaba mucho dinero en efectivo y entonces tú tenías tu paquete de dinero normal y entonces alguien te sacaba una conversación, una cosa y ¡pum! Te cambiaban el paquete y resulta que era dinero falso o era un billete de 100 adelante y uno atrás y adelante y en el medio puros papelitos en blanco. Lamentablemente estafas a millones. Sí, la verdad no sé por qué decían paquete chileno, de verdad. Sí, no entiendo Si por qué. puede aclarar por qué decían paquete chileno, pero... A ver, ¿cómo van? Bueno, entonces, volviendo a lo de los taxis, mira, dice, lo mismo en Perú, incluso usan el nombre de un canal de televisión muy conocido, imagínense, o sea, hasta allá llegan con esa aberración de querer estafar, de querer tener lo ajeno. Bien, nos llamó mucho la atención esta noticia que salió exactamente el 4, o sea, hoy, no ayer, perdón. Y resulta, vamos a ver si yo vuelvo a hacer aquí. Ah, caramba. Sí, mire, dice Univisión Chicago, porque la noticia comenzó en Chicago, dice, ¿quiénes serán beneficiados por el 30 por $30 de TurboTax? TurboTax es una aplicación con la que muchas personas lo compran y hacen sus taxes. Yo, personalmente, aquí nuestra familia no lo recomienda porque eso es muy delicado. El que lo haga, pues bien. Sí, hay gente que le ha salido muy bien, hay gente que no ha salido tan bien, pero tú sabes que las apps, al estar directamente en plataformas distintas o servidores distintos a no la del gobierno, son susceptibles a que te puedan captar información, sí, o vender tu información. Y ahí tú pones toda la información, ahí tú pones tu nombre completo, tu fecha de nacimiento. O sea, eso es donde te saben toda tu vida, cuánto ganaste, cuánto invertiste, cuánto tienes en la casa, todo. Acuérdense una cosa, todas las apps tienen un convenio de compra y venta de información personal con respecto a las plataformas. Por lo menos Facebook hace tiempo tuvo una demanda enorme porque se descubrió que Facebook vendía la información de todos sus usuarios, se la vendía a entidades de publicidad, y esas entidades después se las vendían a televisoras, a todo el mundo. Entonces el hecho de estar directamente vinculado a una empresa privada, tu información personal ya es bastante delicado porque la pueden vender, o en un app. O sea, traten de no vincular, a menos que sea una plataforma bancaria, una plataforma crediticia, ya es otra cosa, eso está más protegido, está más al día. Por eso es que TurboTax como es una aplicación que, ok, te puede ayudar muy bien, no voy a decir que no funcione, que a lo mejor puede que funcione, pero es delicado porque al ser un app está en una Play Store o está en un App Store, que son las tiendas virtuales que usan estas plataformas. Exacto. Y esas plataformas tienen convenios de venta de información, así que hay que tener mucho cuidado usar esas aplicaciones donde tú te pones tus datos personales o la del billete. Bien, entonces dice, la campaña publicitaria de TurboTax gratis, y sale entre comillas, como ven aquí, será suspendida y pagará una indemnización de $30 por cada año de servicio engañoso, por lo que casi 4.4 millones de contribuyentes serán beneficiados en todo Estados Unidos, incluyendo Illinois. O sea,
Imagínense que hasta ellos estafaron de cierto modo a las personas que estaban, que se supone que es algo legal, que estaban haciendo la declaración de impuestos con ellos en la plataforma. Mira, es que ya el hecho que la publicidad tenga gratis, a ti tiene que meter la atención. Aquí nada es gratis. Aquí nada es gratis. Nada todo tiene un es trasfondo. gratis. Todo tiene un trasfondo, hermano. O es para evadir impuestos, o es como para hacer una estafa publicitaria, algo que siempre, porque hasta las empresas cuando dicen, es que yo voy a regalarle a la iglesia, es que yo voy a regalarle a los niños de acá, eso es evasión para poder disuadir evasión de impuestos y taxes. O bajar un poquito las taxas, mira, yo hago caridad, entonces por esa caridad yo me merezco una exoneración de taxes, algo así. Así que aquí nada es gratis, así que tengan eso en la mente. Sí, bien. Aquí dice TurboTax, la empresa que está detrás del programa de presentación de impuestos pagará $141 millones, o sea, $30 por cliente por cada año que fueron engañados a los usuarios de Illinois y todos los Estados Unidos afectados por las promesas de servicios falsas de presentación de impuestos gratuitos, anunció la fiscal general de Nueva York. Imagínense ustedes hasta dónde llegó. ¿Por cuánto tiempo era que ya desde que saldría esa empresa ha estafado a personas? Dice, además, esta compañía con sede en California suspenderá la campaña publicitaria de TurboTax gratis y pagará una indemnización de casi 4.4 millones de contribuyentes. O sea, a 4.4 millones de personas TurboTax estafó. Imagínense ustedes. La verdad que es muchísima gente. Wow. Es muchísimo. Entonces aquí dice, si tiene previsto que los consumidores reciban un pago directo de aproximadamente $30 por cada año que fueron engañados. O sea, si usted tiene 5 años declarando taxes con TurboTax, 3 por 5, 15, le deben devolver $150. Imagínense ustedes. Y que cuando lo pones en sumatoria, los millones de personas que usaron esa aplicación, bueno, es muchísimo, con razón es 4.4, imagínate, 4.4 millones de personas, multiplicado por la media chiquita de $50, de 150, es un dineral. Claro, imagínate tú. Hay que estar pendiente con esas apps y ese tipo de cosas, porque todas las apps, y ya vamos para las otras apps que usamos nosotros bien, siempre tienen la letra pequeña. Uno tiene que leer la letra pequeña, porque en la letra pequeña algo siempre se esconde. Siempre, un asterisco. Una letrica pequeñita. Obviamente alguien siempre tiene que caer para poder aprender, para que otros salgan, pero siempre, y acuérdense que algo aquí, nunca nada es gratis. Sí, definitivamente. Ahora para irnos para el área de los bancos, vamos a darle, de este creo que no tenemos, bueno, ya les dije, no les voy a presentar por supuesto nada aquí de nuestro banco, porque no va a ser cosa que alguien por ahí capture algo que yo, aunque no lo esté presentando, esa es otra, las personas, mira, que alguien presentó su tarjeta de crédito y ponen la pausa, amplían, no sé qué más, y te agarran los datos rapidito. Sí. Entonces, con respecto a los bancos, hay mucha estafa con el servicio, como ya les explicamos, de envío de dinero. Esa es una. Por Western Union. Uf. También hay un montón por MoneyGram, que es otro servicio, y todos esos servicios de envío de dinero de Estados Unidos hacia otras nacionalidades, hay que tener muchísimo cuidado. Pero muchísimo. Para que les digas a ellos un ejemplo de cómo lo hacen, aunque sea uno por lo menos, algo así, de cómo hacen una estafa por MoneyGram, eso es lo que tú acabas de mencionar. No, por MoneyGram no sé. No, lo sé, igual, funciona igual. Lo sé, es por el del Cele, porque resulta que ahí conocemos unas personas que, y así comenzaron muchos, como dicen los policías, modus operandis. Resulta que decían, mira, que es que yo te deposité un cheque, pero yo me equivoqué, el monto era de 100 y yo te iba a depositar era 50 o miles, pues. Y entonces, pero me lo tienes que devolver me lo tienes que depositar otra vez a mí y no te preocupes, te quedas con la otra cantidad que sí era, no sé qué. Y resulta que los cheques que depositaban no tenían ningún fondo y tú, como habías visto la cantidad en tu banco,
depositada, pero no estaba hecha efectiva, pues transfiere la persona otra vez a esa otra persona y resulta que después tu cuenta quedó en cero. Sí. Balances Sí, pero negativos. acuérdense de algo, aquí en Estados Unidos los bancos siempre van a creer en tu palabra. Y siempre van a creer que lo que tú estás recibiendo es efectivo y que eso se cumple como ley. Entonces, automáticamente al ellos recibir un cheque o una transferencia de cheque que supuestamente tiene fondo, ellos automáticamente pagan ese cheque porque creen que tú tienes el dinero disponible, o sea para otro día, 3 días. O sea, ellos se adelantan a ponerte el crédito disponible para ellos hacer efectivo el pago de tu deuda, porque ellos supuestamente tú lo vas a pagar luego. Entonces, por eso esa estafa funciona muy, muy bien y se lo han hecho a muchísimas personas. A muchísimas pero a muchísimas. personas. Hay gente que ha perdido $8,000, $10,000, $15,000. Como que, mira, mi amiguito, así como yo, Romario, me equivoqué. Te deposité 10,000, pero concha, eran 1,000. Lo que pasa es que yo me equivoqué. Le puse un cero de más. Le puse un cero de más, me lo puedes devolver. Y tú, bueno, sí, déjame, yo te lo transfiero. Y eso se hace efectivo mañana. Y ya, eso se queda. Y el banco ya lo pagó, ya te lo sacó de tu cuenta. O sea, quedaste con un déficit por medio. Entonces, pila con eso de que mi amiguito me equivoqué. Sí, mira aquí Fernanda dice, a los jubilados les llaman y le hacen el cuento del familiar. Y ahí hay muchos que caen y le roban todo, le vacían las cuentas. Imagínate tú, sí. A las pobres criaturas viejitas que están... Una vez mi abuelito, en Venezuela, fue y cobró en el banco y ellos, tú sabes que las señores mayores usan mucho esos pantalones de vestir que tienen esos bolsillos. Claro. Bueno, y lo capturaron y lo que hicieron fue que se le tropezaron. Claro, ese ya fue un robo, pero a veces también es que la gente del banco está confabulada y le metieron la mano en el bolsillo y le sacaron el dinero. A mi abuelo confiado, pero le metieron un sobre vacío. Y él confiado, eso me hace acordar que aquí en Estados Unidos, porque estamos hablando de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos los bancos, el ir al banco es rarísimo. Eso es raro. Esos bancos siempre están vacíos. Y ahí sí les tengo yo Eso es raro, por ende, el hecho de que tú vayas a un banco y quieras sacar efectivo o mover cierta cantidad, ellos para ellos ya es sospechoso. Entonces, a diferencia de nuestros países, donde el cajero literalmente te picha a alguien, a un ampón que está afuera esperándote y le dice, mira, pichar es como que ya te vendió, pues literalmente. Le dice, mira, fulanito sacó tanta cantidad, síguelo, róbalo y vamos mitad y mitad. Ya yo te dije cuánto es la cantidad que él te robó. Eso aquí para que pase es rarísimo, eso es difícil que pase porque aquí los bancos viven solos. El día que ustedes van a Estados Unidos y pasen a un banco, se darán cuenta que esa sede está sola, que eso está más solo que una vela, que un entierro. Sí, definitivamente son cosas que tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Ay, caramba, ¿qué pasó aquí? Digo yo. No, su vela estaba... ¿Era esta? Ese. Dale otra vez, cierra la pestaña pequeña. Viste, aquí. Ay. ¿Qué pasó aquí? Que yo moví. Miren, con respecto a lo de los bancos, anteriormente... Usted sabe que uno está acostumbrado a ir al banco en nuestros países y sacar dinero en efectivo, e ir a pagar aquí, e ir a pagar allá. Y cuando nosotros compramos nuestro carrito pequeño, yo tenía que depositar, era en otro banco, o pagarle a la persona en efectivo, era la cosa. Porque nosotros no teníamos chequera. Y resulta que cuando yo iba a retirar el dinero, me decían, ¿y por qué va a retirar tanto dinero? Eran como 1,200, creo que eran como 1,200. Que era para dar la inicial del carro. ¿Y por qué va a retirar tanto dinero? Y yo, porque vamos a comprar un carro. O sea, te preguntan así como que, más o menos, ¿por qué tanto dinero? ¿Por qué va a retirar? ¿Qué va a hacer con ese dinero? Es más, ya es sospechoso cuando tú sacas aquí en Estados Unidos, tú porque sacas otra cosa $4,000. $4,000, no eso no es nada. 4,000, tú puedes tener 100,000 en la cuenta. Y tú tratas de sacar 4,000 en efectivo y ya es sospechoso. Automáticamente te empiezan a preguntar que por qué vas a sacar ese efectivo. Sí. Porque aquí la gente usa plástico. Aquí la gente eso no es... Bueno, y yo creo que ya cambiando el tema con respecto a los bancos, vamos a las estafas de Facebook. ¡Uf! Porque las estafas de Facebook aquí son el pan día a día. El pan nuestro. Especialmente eso como que hay unas estafas ahorita que están muy de moda, que ahorita me acordé, no la tenemos en pantalla aquí porque estuve buscando y no la conseguí ahorita, pero siempre están puestas, que es ofrezco trabajar desde casa. Uy, esos son los... Gana 30 a la semana, 20, 200, 1,000, no sé cuánto. Te hacen unas cantidades que tú te quedas... Y te piden entonces la información. Te piden Pásame tu nombre, tu número de teléfono, pásame una cuenta donde depositarte. Exacto. Vas entonces, a trabajar ahí con vas app, soltando. ese app lo vas a descargar y ese app vas a llenar los datos que estás ahí
y entonces vas a conectar, te va a mandar un enlace para que te conecte. Ahí es donde están todas las estafas. Pila con esa, aquí mira, esos trabajitos fantásticos de que usted va a trabajar desde la casa. O sea, no creas. Si es muy fácil. No, si No. está demasiado fácil, no, porque lo que pasa es que ahorita, obviamente con las ganas de que la gente no quiere trabajar en la calle, quiere estar en la casa, estas estafas se han vuelto muy comunes, demasiado, hermano. Pero si usted no tiene una profesión, o hermano, usted no tiene una profesión que dependa de trabajar online, o usted no ha desarrollado una carrera laboral que dependa de trabajar online, y le llega una oferta como esa, señor, eso literalmente es una estafa. Sí. Una estafa, usted no caiga en eso, que mira, que si haciendo encuesta vas a ganar tanto. No, que es un app que tú le vas a trabajar ¿cómo que? En las redes sociales. Porque ahora todo es las redes sociales. Sí, todo es redes sociales. Necesito un grupo, un combo para trabajar en redes sociales. Solo vas a postear history, vas a postear no sé qué, y yo te voy a pagar. Sí. Mira lo que dice aquí Irina. Eso es cierto. Muchos trabajadores de los bancos le informan a los delincuentes. Y mira lo que dice Lucía. Acuérdense que Lucía vive aquí. Dice, aquí en el área del Triángulo hay mucha estafa en Facebook de las casas. Imagínense, así que tengan cuidado. También. De las casas, departamentos y cuartos en renta. El día que tienes la cita para ver el inmueble, el supuesto propietario te llama o te manda un mensaje diciendo que tiene tantas personas interesadas, pero que te puede apartar a ti la casa o el departamento si das un adelanto de $100 o $200. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Entonces, claro, la persona va a decir, sí, resérvemela a mí. Resérvamela a mí. Y, sí, transfiere estos $100, pásalo aquí. Y resulta que después es mentira. Y en Miami, ¿te acuerdas? En Miami, hace poquito, salió en la noticia que una persona había rentado la misma casa a 5 familias, ¿era? Así, como a 5 o 8 familias, algo así. O sea, varias Por familias. Facebook. Por Le Facebook, la rentó, rentó. no te preocupes, tú entras a tal día, tú entras este día, no sé cómo más. Le puso fecha distinta a cada una de las familias. Y ya una familia estaba allí viviendo. Y la otra llegó con el camión de la mudanza y después llegó otra y después llegó otra. Y resulta que, o sea, y fue la misma persona que estaba inquilina, ni siquiera fue el dueño el que había rentado la casa. El que había rentado la casa. Y era el que estaba haciendo las estafas. Así que Facebook es una súper delicado. Pila con Facebook y sus publicaciones fantásticas de trabajo de también. Trabajo, especialmente de trabajo, también tengan cuidado. Gente que ando buscando tantos trabajadores. Yo pago los fines de semana tal, me tienes que trabajar 2 semanas sin pago. O una. Porque tengo que tener un depósito. Ay, hermano. Y ahí empieza la triste historia de que cuando tú trabajaste 15 días por una persona, y mira, y era una semana que íbamos a retener, 2 semanas, esa persona se desaparece, no hay pago, no hay nada. No acepten eso. Y menos en este momento, en Estados Unidos, donde la demanda laboral es tal que las empresas literalmente están llorando. Y una prueba de ello es lo que acaba de pasar ahorita en migración, que se lo puedo comentar ahorita mismo, que todas las personas por el problema de permiso de trabajo, migración se vio obligada a extender los permisos de trabajo 540 días. Eso es 1 año y medio. Casi un año y medio. De permisos de trabajo sin renovarlo. O sea, te extendió sin renovarlo, sin pagar allá. Te lo renovó. Pero es por eso, porque el desespero de las empresas en Estados Unidos es tal de la mano de obra que tuvieron que hacer esa gracia. Entonces ahorita ir a trabajar a alguien a Facebook que te diga, bueno, sí, trabájame 2-3 semanas, yo te voy a retener 1 semana de depósito para que me garantice que tú vas a seguir trabajando conmigo. Ya, eso no sucedió ahorita. Cuando nosotros llegamos de 7 años sí pasaba, ahorita eso no pasa mucho, y si alguien se lo dice, no, tranquilo, manito, yo busco otro. Sí. Así, arranca si voy para allá. Porque no. Nosotros hemos conversado con personas y nos han dicho, no, a mí me han quedado debiendo 10,000, 5,000, un trabajito por aquí, un trabajito por allá. Porque lamentablemente le trabajas así 1 semana de fondo, cuando ibas a cobrar la segunda semana, que era tu semana de trabajo, no, se desaparecen y ya. Mira, creo que Fernanda acaba de comentar uno muy bueno ahí. Mira, Fernanda dice, y nos olvidábamos de la última estafa que nos hicieron por Facebook. Quisimos comprar materiales de construcción, nos hicieron depositar la mitad y no nos trajeron nunca el material. ¿Ves? Lamentablemente es en todos los ámbitos. O sea,
en construcción, en trabajo, en que, mira, ven que yo te voy a alquilar, adelántame y págame la mitad. Sí. O sea, buscan la manera de, aunque sea sacarte $10, $100, como dice Lucía que muchos le estaban viendo a través del alquiler de casa. O como dice Fernanda, depositar la mitad del material y después resulta que no se lo Exacto. llevan. No te lo venden. Para hacer la idea general. O sea, las oportunidades tanto de comprar materiales o obtener empleo o ofertas por Facebook Marketplace o por cualquier red social está propensa a estafas. Las empresas que te venden productos, las empresas que te venden un servicio tienen su propia página web como Amazon. Es como que yo vendo a Amazon y ¿por qué lo estás posteando en Facebook? O sea, si tú de verdad vendes productos de Amazon, ¿por qué no tienes una tienda virtual en el mismo Amazon? Porque eso es lo que hace Amazon. Amazon te da un espacio, tú compras y rentas ese espacio en Amazon y eres vendedor o tienda exclusiva de Amazon, igual que en Alibaba, por hablar de los chinos. Pero en Facebook Marketplace, así como que tengan cuidado con lo que van a comprar, a menos que sean productos normales, como que una sillita, una mesita, un corotico, y usted dice, ¿dónde la voy a buscar? Y usted pago allá. Pero que usted va a transferir por ahí, no. No transfiera. Hay que tener nunca. mucho cuidado. No transfiera. Si usted hay quiere comprar que cuidarse mucho de exacto. eso. Traten de no comprar cosas a distancia por Facebook. ¿eh? Para eso están las plataformas como eBay o Amazon, pero ni siquiera les recomiendo Craigslist, pues. Sí, esa Ni es siquiera Craigslist, que es como decir, no sé si en sus países hay una página así, nosotros en Venezuela era... Mercado Libre. Ajá, bueno, Mercado Libre está en toda Sudamérica, literalmente. Mercado Libre era una mina de estafa, pero dura. Tú comprabas productos ahí y tienes que rezarle al Señor para que ese producto de verdad te llegara, porque bueno, era fatal. Entonces aquí cada plataforma tiene su propia página web, así que tengan cuidado con Facebook Marketplace. Mira lo que dice Fernanda. En la pandemia hicieron posgrado los delincuentes en este país. No, sí, buscar la manera como que, conchale, no puedo salir a robar ahí, déjame por internet cómo hago y busco la manera de estafar a la gente. Muchísimo. Es demasiado. Es más, acabo de hace poco de ver una noticia de una de las estafas piramidales más grandes que ha habido en el mundo. Y empezó con un argentino, por cierto. Lamentablemente. El tipo, pero mira, la cosa era tan a nivel que esa gente hizo una criptomoneda. Hizo eventos online, eventos de tarima, y armaron unas empresas ficticias donde tú ibas a invertir. Chicos, no vayas muy lejos. El estafador de Tinder, que eso fue una serie. Eso fue la película. Una película o un documental. Un documental. ¿Te vieron el estafador de Tinder? No, me imagino. Si no lo han visto, véanlo. El estafador de Tinder. Yo le decía a Kile cuando lo vimos, chico, pero se creó un perfil que él era rico, que era esto, que tenía yate, que tenía... Claro, y mucha gente se deslumbra por eso. Sí, especialmente ahorita. Y yo sé que mucha gente tiende a mira que es que las personas son muy materialistas. En ciertos aspectos sí. Pero que la gente anda buscando como el amor todo el tiempo, anda buscando lo perfecto en el mundo. En el mundo y en el amor no hay nada perfecto. Hay la consideración y hay el respeto mutuo. Pero en Tinder, imagínate tú que en Tinder... Una estafa, una app de conseguir pareja o de buscar citas, que te estafen así, bueno, aparte de lo peligroso, ¿no? Sí, porque no sabes con quién te vas a encontrar ahí. Porque o te estafan de esa manera o lamentablemente te estafan y resulta que eres un hombre feo y tú estás esperando uno bonito. O sea, la estafa viene de cualquier modo. O lamentablemente viene las violaciones, los maltratos, porque resulta que es un psicópata y te quiere violar, exacto, o te quiere maltratar. Hay que tener cuidado con lo que se publica en las redes sociales. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Hay personas que les hackean la cuenta de Facebook, hay personas que les hackean, inclusive hasta el WhatsApp, que es personas que crean un WhatsApp igualito, un perfil al de alguien que tú conoces y buscan la manera y te estafa. Muchísimo. Tengan cuidado con eso, tengan demasiado cuidado, especialmente en este momento que yo estaba leyendo a Romari, que el crimen contra el feminicidio a nivel mundial está pero desatado, que no solamente en Sudamérica, aquí también están pasando crímenes que uno se queda loco, y la mayoría han sido por eso, por contactos en redes, por conocido de que alguien se conoció por el Facebook, por chatear, o que no sé qué. Tengan cuidado, aquí han matado muchas niñas, han matado muchas mujeres. No confíen en gente que ustedes de verdad no traten. La verdad, tengan un poquito más de cuidado con eso. Y especialmente eso de estar dando sus direcciones o lugares de trabajo
cuidado con lo que postean. Mira, aquí en mi casa y de repente saca la dirección atrás. Sí, hay que tener mucho cuidado. Tengan mucho cuidado o no sé. De repente, acuérdense, hay una cosa con las fotos de los iPhone. Que los iPhone, por lo menos la foto te dice en la posición del GPS donde se tomó la foto, el área fotográfica, la fecha, la hora, el lugar. O sea, y alguien que sepa hackear, porque ya pasó, que sepa hackear ese tipo de fotos y la descarga, viene con la información de dónde tú tomaste esa foto. Ah, bueno, imagínense. Pila con eso, por eso mucho que cuidado. los que tienen iPhone, pongan un security o un DNS para la foto. Y obviamente a todo lo que la app le diga, mira, que quieres darle acceso a la app, usted le diga, no. Mira, Javier dice, el estafador de Tinder, qué ironía, Irina. No, qué ironía, Irina y yo nos conocimos por Tinder. ¿En serio? Irina, ¿fue una estafa o no? Te estafaron a mí. No, mi pana Javier salió No, bueno. no. Mira, Javier, tú eres uno de los pocos milagros que salen de Tinder. Sí, nosotros cuando vimos eso dijimos, Dios mío, pero definitivamente la gente no tiene pudor, eso inventan y hacen una y otra. Sí, la verdad que el que no ha visto la serie, digo, el documental vaya y vea, para que vean que hasta en la parte amorosa salen unas estafas, porque ese hombre le robó miles y miles de A dólares muchas mujeres. que préstame, que yo te lo voy a devolver, que es que yo soy millonario. Vayan y vean cómo también, inocentemente, por querer y llamar a alguien, se pueden estafar feo. Bien, otro tipo de estafa que tú al principio piensas que no vas a ser estafado porque es algo más reconocido, que no se llaman estafas porque te robaron así, sino porque tú dices, bueno, chica, pero yo creo que aquí nos estafaron. Tiene que ver como cuando tú vas y alquilas un lugar en esta tan conocida plataforma llamada Airbnb. Y los que vieron nuestro video de las Tiny House, pues ya saben de qué estamos hablando. Exacto. Resulta que, ya les voy a poner por aquí. Vamos a poner las pantallas. Sí, chat en vivo. Mire, aquí dice el centro de ayuda de Airbnb, como ven este loguito que está acá, ese es de Airbnb, dice, paso a paso para los huéspedes, tarifas de limpieza. Ellos dicen allí que ellos crean, acuérdense que eso no es un hotel, es una propiedad de alguien, y resulta que esa persona te va a alquilar su casa, su habitación, su cabaña, lo que sea. La entidad, la casita, el espacio. Y resulta que ellos obviamente, como no son un hotel, te van a cobrar un fee adicional de tarifa para ellos cubrir los gastos de productos y obviamente el tiempo que van a emplear limpiando. Y a nosotros nos pasó. Sí. Nosotros pagamos y en el video, los que no han visto el video, pues lo pueden ir a ver. Y los que ya lo vieron ya saben de qué estamos hablando. Que resulta que nosotros, pues, pagamos por esta tiny house que está aquí una tarifa de 100 y tantos, ¿verdad? Uh-huh. Por el mantenimiento, no decía fee de limpieza. Vale, yo a los de Facebook, yo les remarqué esta partecita aquí. Si quieres remarcárselo yo también. Ahí, ajá. Donde empieza esta cantidad se suma al precio por noche cuando reservas un alojamiento y sirve para cubrir el desembolso adicional que deben hacer los anfitriones, ajá, para preparar su espacio antes de la estancia o una vez que el huésped se marcha. Se supone que él está usando ese dinero para preparar el espacio, o sea que lo va a limpiar, lo va a arreglar, tiene que comprar productos de limpieza, no sé, químicos, la escobita, la cosa, las toallitas, volver a poner todo ahí. Y si yo te pagué, ¿por qué yo tengo que volver? ¿Por qué yo tengo que limpiar, acomodar, arreglar, limpiar? Si yo estoy pagando para que tú supuestamente compres esos productos para que pongas tu propiedad acorde para el próximo inquilino. O sea, ven cómo hay una transversión de términos ahí. De términos. Entonces, si yo hubiese leído esto y entonces ya digo, bueno, pero... Y nosotros le dijimos, chicos, pero y entonces... O sea, nosotros prácticamente nos estafaron. Nos estafaron. Literal. Y ve que nos pusimos a investigar, amigos, para que se den cuenta. A ver si fuimos nosotros, o porque cada arrendatario pone sus propias reglas en su propiedad.
Claro. pero muy parecida siempre. Y nos pusimos a investigar. Y resulta que hay en otras personas que vamos a buscar comentarios, pues vamos a buscar propiedades, Romario, vamos a buscar comentarios en otras propiedades a ver si Porque esto en se esa da. propiedad de la Tiny House no había nada. O sea, nosotros leímos los comentarios muy bien. Como ya nos pasó una vez, y eso también puede ser un tipo de estafa, hace como 1 o 2 años fuimos a Myrtle Beach, a la playa, todo chévere. Yo creo que en ese entonces no estábamos grabando todavía, ¿no? Ajá. Y pues nosotros vimos el hotel espectacular, un resort supuestamente, maravilloso, piscina, parque de agua, no sé qué, las habitaciones bonitas, tal. Cuando llegamos allá, la estafa La total. estafa. Unas habitaciones, ¡ay, horrible, Asqueroso, horrible! horroroso. Menos mal que fue solo una noche, la verdad. Horroroso. Horrible. Había botellas de cerveza por todos Había lados. huecos Hue- en la huecos pared. En la pared. Lo único bonito era que tenía un balcón con vista a la playa. Con vista a la playa. Fue lo único que Pero dije, bueno, todo lo por lo demás era menos. horrible. Eso había El colillas parque de droga de por todos agua, lados. el parque de agua Se estaba cayendo a pedazos. Se estaba cayendo pedazos. Y yo Eso dije, no, fue una no, no. estafa, ¿verdad? Eso fue literalmente una O sea, estafa. Y a raíz de ahí empezamos a leer muchos más los comentarios Lo- cuando alquilamos. Sí, exacto. Nuestra recomendación entonces sería lean los comentarios. Y por eso vamos a poner un ejemplo aquí. Creo que lo tenemos en el Sí. teléfono ahí. A los muchachos. Yo lo Ujú. resalté aquí. Por lo menos la parte más importante de ese comentario de la persona que Aquí les voy a poner. Entonces nos pusimos a buscar en Airbnb a ver si alguien se había quejado. Y pues resulta que lo encontramos. Aquí está. Especialmente la parte donde dice así. Mira, que sí. entonces mira, ve. Dice que así que está muy alta ya. Ajá, donde dice limpieza me Y ahí, y la persona, vamos a obviar su nombre, dice, así que si llegas tarde y con niños, no es lo ideal. Los requisitos de salida son excesivos y tienes que hacer todo, mientras que ellos cobran una tarifa de limpieza muy alta. ¿Están viendo? Están viendo, o sea, no es solamente. Porque no es solamente limpiar, no tienes es que, solamente en limpiar. nuestro caso, quitamos las sábanas, las metimos en una bolsa de tela que ella deja ahí, recoger todo, sacar la basura, o sea, Mira, si quieres desliza para arriba para que vean que sí son comentarios de una casa alquilada, de una cosa alquilada. Yo lo estoy haciendo aquí en Facebook para que en Facebook lo vean. Y ahí se ven los apartamentos y empiezan los comentarios hasta que llegamos al comentario de esa persona. Todo lo Sí. demás, lo bueno es que las personas en Airbnb siempre son como muy, son muy positivas. Hemos visto que la gente casi Sí, no sí. se queja. mira, pasó Qué esto, lindo. pero bueno, la ubicación estaba bien. Estaba bien. O sea, la gente tiende a ser muy positiva, así vea cosas que no. En ese aspecto, Romario y yo somos muy más sinceros. La verdad, porque yo no quiero que ninguno de ustedes el día de mañana vaya a ir Sí, a un claro. sitio. Ay, Romario, aquí él nos dijeron y esto era un cuchitril. Esto era horrible, Esto ¿no? era horrible. No, no. Nosotros somos De muy hecho, sinceros. nosotros dejamos un review horrible de ese hotel De ese hotel, que nos ajá. estafó en Myrtle Beach, en Sur Carolina. Y dijimos, no, esto es horrible, no se queden aquí, tal y qué sé yo. Porque fue horrible. Además, también para el check-in también fue un lío, ¿te Sí, acuerdas? también fue un lío. Sí, no. Para estacionarse era un problema. Y el parque de agua era más peligroso porque los cementos se estaban craqueando en los toboganes. Sí. Y los niños se lanzaban por ahí y uno veía las grietas así en los lados, así como que, y bueno, y si un En niño pasa cualquier la mano por momento ahí, se va a caer. sí, cualquier momento se cae esta cosa, o alguien se corta una mano, eso era horrible, horrible, horrible. Y de este hotel, no, negativo. Ok, mientras ahora aquí les va a buscar el de... Porque con los carros también hay, y se los explicará Ah, él. bueno. Yo voy a ir leyendo por aquí los comentarios, porque resulta que aquí esta gente anda diciendo sus cositas y nos están diciendo, mira, aquí dice, nuestro querido hermano venezolano George Harry habla del estafador de Tinder y hay que verlo, es un plato y es tipo contando anécdotas, sí, ese chico George Harry es maravilloso, nosotros fuimos a un show de él en vivo, ay, Charlo. es Fue maravilloso. ¿Cómo? Fue en Charlo que fuimos a ver. Sí, fue en Charlotte, porque no había venido aquí a Rally, fue a Charlotte. Mira, yo creo que yo no me había reído tanto en mi vida. De un Exacto, con los comediante. cachetes doliendo. Yo quedé con una dolencia de mandíbula y de... No, horrible, horrible, pero me la gocé. Pero lo más importante, o sea, y le voy a dar datos para los que vayan a ver un show de Joe Harry. Hermanos, vayan al baño antes de que empiece el show, porque Joe Harry, ¿son cuántas horas echa? 3 horas. Más o menos. Como 3 horas. Ese hombre no para, no descansa. Ese show es continuo. No es como otros comediantes, no, que van a hacer una pausa, ya venimos para seguir. No. No hay pausa, hermanito. Con Joe Harry usted tiene que sentarse porque hasta que no se termine el show no deja de hablar. Así que vayan al baño si van a un show de Joe Harry.
Anabela, hola Anabela, bienvenida, se está sumando más gente. Mira, entonces ellos, mientras aquí les busca por allá, vamos a leer aquí los comentarios. Porque resulta que Irina, hablando del estafador de Tinder, Irina y Javier se conocieron en Tinder. Y dice Javier, ay, me estafaron. Después dice Irina, ya pasaron 5 años, por suerte me salió bueno el muchacho. Y Fernanda dice, cuando habla de la novia argentina, vean lo que dice. Sí, porque es que el chico, este venezolano, George Harry, hace unos shows espectaculares. Si tienen oportunidad de verlo, véanlo porque es buenísimo. Irina dice, sí, yo vi Rosmary, se aprovechan mucho los dueños, ¿viste? Se aprovechan mucho Demasiado. los dueños de esas propiedades. Y Helen hace un anuncio y dice, al final del en vivo les quiero enseñar lo fiel que soy a HBN Live. Ay, Dios mío, qué hermosura. Dios, Vamos a ver con qué nos va a sorprender Helen al final del en vivo. ¿Tú tienes yo te mandé el enlace? El de costo de viaje, no. No, ese es costo de viaje, ¿ok? Esa es la aplicación. Y ya te mandé el carro. No, porque yo no tengo la aplicación. Ah, ok, bueno. Ah, no, sí, ya va. Sí, la abrí. Recuerda que lo abrí aquí. Ahí. Ah, chica, ya les vamos a mostrar una Bueno, cosa aquí. vamos a mostrarle. Hay una aplicación en Estados Unidos que se ha vuelto muy famosa por alquiler de vehículos. Esta que está aquí. Porque uno alquila vehículos exóticos por ahí. Y te dan unos precios que a veces son bastante accesibles. Por lo menos aquí le tengo un ejemplo. Ahí está una Tesla Model Y o una Model Y, como dirían los hispanos, los españoles, que tú puedes rentar por día, como están viendo, a $149 el día. Hay carros mucho más baratos, obviamente de $60, $40. Y a veces te cobran por milla. Pero resulta que esta aplicación tiene un truquito que se llama un feed de viaje, un road trip. Un feed road trip. Y si bajamos un poquito, lo voy a bajar para que usted lo vea, mira. Aquí está. Lo voy a resaltar. Feed de viaje. ¿Ustedes ven esto que está aquí? Ah, bueno. Trip fee. Como Trip fee, como cuota por viaje. Cuota por viaje. O sea, ya no vas a terminar pagando los 149 que ya te están pidiendo desde un principio por día, sino que ya te están cobrando lo de aquí. Mira, hay 243 y resulta que hay un límite de millas. O sea, si tú te pasas, si tú te pasas de las millas que ellos te ponen, empiezas a cobrarte como que 0.60, 0.50 centavos por milla. Bájalo porque ahí se ve algo de una tarjeta, ¿viste? ¿A dónde? Bájalo. No sabía nada. Ok, anyway, ya sabes. Lo que queremos ver es que el feed está dentro de eso. Y también de paso, te piden así como que, bueno, de favor, si tú no quieres llenar el tanque o tú no quieres recargar el vehículo, tú me puedes pagar $40 más. Imagínense. Y me lo entregas como lo traes, así no importa. Yo lleno el tanque, supuestamente. Pero cuando terminas sumando, y si lo quieres por 3, 4 días, ni te cuento lo que se dispara esa cuenta, pero duro. Por eso es que hay que leer los términos. Entonces, así como pasó con Airbnb, pendiente también con los términos de este tipo de aplicaciones de renta de vehículos. O sea, hemos comparado la de rentas de vehículos normales y la verdad que nada que ver, hermanito. O sea, hay que leer como diría uno, las letras pequeñas. Las letras pequeñas, pila con eso. Hay que llevar. Bien, para que vayan viendo cómo son las maneras de estafar aquí en los Estados Unidos. Muchos se ponen a ver y dicen, no, mira, yo voy a alquilar este carro, mira cuánto me están cobrando, y en el momento que van a pagar, les pasa como el Airbnb. Resulta que hay una bendita cuota y no es nada más pagar la cuota, porque si hubiese quedado algo sucio, entonces vienen y te cobran más, porque acuérdense que ustedes siempre pagan con una tarjeta de crédito y les queda como allí ya el registro de por daño. Por ejemplo, en nuestro caso lo hacemos por cuando pagamos el de la cuota por tener a Luna, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellos dicen, no, que esto te lo vamos a devolver, es reembolsable. Pero si sucede, y creo que en el de Airbnb le pasó a la persona también así, que le cobraron un cargo de 500 y algo. Déjame ver si lo encuentro. Porque a esa persona también le hicieron lo mismo. Mira, ella dice aquí, tengan cuidado con Airbnb. Aquí se lo voy a resaltar.
Dice, tengan cuidado con los Airbnb de esa persona, o sea, que me imagino que esa persona fue la que le alquiló, porque hicieron una reclamación de más de $532, insistiendo en que yo tenía una mascota en las instalaciones. A eso lo recalqué. Para que tengan ustedes seguro que lo vean. Para que ustedes vean. O sea, también te meten un fee y de supuesto, si llevaste un perro y tú en ningún momento cuando tú alquilaste dijiste yo llevo perro, es porque tú no llevas perro. Porque Claro. en ese tipo de aplicaciones te dicen, tú traes perro. ¿Traes mascota o no traes mascota? ¿De qué traes mascota? O sea, ya te preguntan, igual que los hoteles. ¿Usted ya trae mascota? Y uno dice, sí, yo traigo mascota. Entonces, pero si te agarran ahí, te meten Te ponen una multa. una multa, entonces va a ser Lo peor. mejor siempre es la verdad, amigo. Siempre mejor la verdad. Pero esta persona aprovechó esa opción para robarle el dinerito a esta persona. Así que ya usted sabe. Hay que tener cuidado. Aunque después usted ve por ahí los comentarios para abajo, mira, se ve. Todos son muy bonitas, muy buenos, muy lindas, no sé qué, pero hay alguien aquí, mire. hay alguien que se parece a nosotros. Siempre diciendo la verdad. Así como que cuidado. Ajá, mire, Cuidado. dice Lucía, aquí en Raleigh vimos también un tipo de robo o estafa en Walmart a los latinos. Sí, tiene mucha razón. Ahora que recuerdo, se te acercan personas y dicen, mira, estoy vendiendo este oro, no sé qué más, y resulta que después no son cosas de oro. Hay que estar Espera, pendiente. estoy vendiendo oro, no sé Y qué. son personas que lamentablemente hablan español y entonces buscan a los que hablan español. Mira lo que dice Lucía. Y los cajeros piensan que no hablas inglés o te escuchan hablando español y te marcan un mismo producto hasta 3 y 4 veces. También, porque ellos piensan que uno no está pendiente. Ah, y otra cosa. Ahora con lo de la pandemia, yo me pierdo con esta cosa aquí. Ahora con lo de la pandemia, que se me pierde, espérate. Ahora, el mouse está aquí, yo pienso que está del otro lado. Ahora con lo de la pandemia, muchas empresas están siendo multadas porque resulta que como no tienen suficiente personal, han cobrado el precio más alto de lo que está ofertado en la tienda. Más Sí. de 3,000, más de 300 tiendas, una cosa así, aquí en los Estados Unidos. Y Sí. mira lo que dice Lucía. Desde 3 a 4 veces y terminas pagando de más. Nosotros reclamamos y pusimos la queja, pero cada vez que íbamos a Walmart era lo mismo. Hay que estar muy pendientes, Sí. amiga, sí. Especialmente con Walmart. La verdad es que en Walmart, contrata mucha gente. Demasiada gente. Ahí contrata gente y vota gente como pan caliente. Y a veces digamos que la integridad moral no siempre está presente en los trabajadores de Walmart. Así que pila con Walmart. No es que estoy hablando mal de Walmart. Pero resulta que no puedes vigilar todos los que están ahí. Mira, Helen dice, da miedo ir a Walmart. De verdad. Es que aquí hay unos Walmart que da cosita. Sí. Da cosita. La verdad que sí. Lamentablemente. Lamentablemente cuando vengan a Estados Unidos se van a dar cuenta de eso. La verdad es esa. O sea, Walmart tiene sus detallitos. A la gente le encanta Walmart porque Walmart tiene de todo y Walmart te facilita la vida porque tienes todo ahí. O sea, no tienes que estar dando vueltas porque todo lo consigues ahí. Sí. Pero tiene sus detallitos que uno tiene que estar pendiente y a veces por ahorrarse un dinerito o por ahorrarse un viajecito para otro lado, uno puede pasar un mal momento en Walmart. Y eso también me hizo acordar, el año de la pandemia, el gobierno dio mucho dinero de créditos y préstamos para recuperarse de la pandemia, tanto a pequeños Sí, los empresarios. estímulos, los cheques de estímulo. Cheques de estímulo. Entonces, sí, mucha gente creó microempresas, o como Ujú. decir, o negocios, así como que emprendimientos ficticios para tomar créditos de ayuda por la pandemia. Y eso era desde manejadores de Uber hasta, bueno, el que vendía, no sé, cualquier cosa en la esquina de la plaza. Y no, crédito. Mi empresa genera 20,000 al año, no sé cuánto. Y pedía unos créditos que después se pagaban y se desaparecían. Cuando el año pasado, el IRS empezó a buscar que le pagaran esos créditos y esos préstamos, se dieron cuenta de miles de estafas que hubo. Inclusive En Miami hubo en uno Miami que la hubo uno que persona... lo metieron preso. Pero fue tan descarado que Sí. con el préstamo se compró que sí un carro, Ferrari, se compró Ferrari. un Ferrari el niño, se compró Ferrari con los préstamos que el gobierno dio para ayudar a las microempresas y a las empresas. Y hubo otro que creó empresas con la familia, al hermano le armó una, a la mamá le armó otra, y armó no sé cuántas empresas y pidió crédito a costilla de eso, y ese crédito voló bueno, hasta casa sacó. Pero cuando lo agarraron, hermanito, Por eso ya pagar. por eso que nosotros le decimos que cuidado con el dinerito de tío Sam,
Ujú. Porque aquí aquí te puedan exonerar alguna que otra cosa, pero los impuestos, cuidado con eso, que eso más de... Hasta Al Capone fue preso por impuestos. Eso es. Sí, así que eso No, de no lo las metieron preso estafas, por asesinato, sino por evasión de impuestos. Imagínate tú cómo hay lo- que estar muy pendiente con eso porque a veces uno piensa que no, eso no me va a pasar. Les puede pasar, les amigo. puede pasar. Sí. Mira, aquí dice Lucía, nosotros optamos por elegir el cajero de autopago porque siempre era el mismo pleito con las cajeras. Pero sí vemos que hay muchos latinos que no reclaman. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se aprovechan de que no, este no habla inglés, este no entiende. Y entonces ahí O es por- donde lamentablemente... Porque lo que pasa es que mucha gente, muchos latinos, como están en un estatus migratorio difícil, optan por no Por luchar no- sus derechos. Porque por no, que bajar si esta la... persona me denuncia y yo no tengo papeles, entonces me van a deportar. Denuncia. Miren, ahora que dice eso, en estos días no, Romario, hace unos 2 meses, salió inclusive en las noticias que unas personas que estaban en un parking de trailer, las querían como sacar, no les estaban haciendo como el servicio que se supone por el que ellos pagan, porque se supone que cuando tú alquilas un terreno en una trailer, un terreno para poner tu trailer, se supone que allí está incluido la recolección de basura, el mantenimiento de la calle, o sea, algunas cosas deben estar incluidas. Y esa persona no le estaba prestando ese servicio. ¿Por qué? Porque ellos dirán, no, por aquí, esto es puro latino, esta gente no me vaya a reclamar ni me va a denunciar porque ellos no tienen papeles o porque todavía están en un estatus no definido. Y entonces allí es donde abusan de las personas. Sí. Entonces lo mejor, independientemente de que tú tengas un estatus o no, usted vaya a la policía y denuncie. Denuncia. Porque a usted le van a hacer caso. Y siempre va a haber alguien que hable español. Así que no se quede No con se eso. deje así y denuncie. La verdad a usted no le va a pasar nada porque por más que llamen a migración... Acuérdense que migración no es una policía. Migración no tiene potestad para ir a buscar a nadie que un juez de migración no le haya determinado una deportación. Ellos no tienen por qué ir porque un fulanito te denunció, mira, aquí hay un inmigrante ilegal. Sí, eso no. Migración no va a llegar allá, porque migración no es policía. A menos, y vuelvo y repito, que un juez de migración haya emitido una orden de deportación contra ti. Así que por esa Exacto. parte, mis amigos latinos que están aquí de forma irregular, no tengan miedo. Vaya y denuncia a la policía, que la policía es otro departamento, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Ellos no. De hecho, recuerden que aquí, sobre todo en el condado de Wake, ellos dijeron que no iban a, ¿cómo se llama? A cooperar con la gente De migración. de migración. Así que Sí. lo mejor es denunciar. Bien, amigos, vamos a seguir leyendo por aquí sus comentarios porque ya se va a acabar el en vivo. Así que si tienen que hacer alguna duda, tienen que hacer alguna acotación. Optar por preguntas, sí, o sea, opten por dar preguntas ahorita, que Sí, a lo mejor más aprovechen. adelante se nos Buenas puede haber escapado noches, uno. llegando tarde como siempre. Saludos a todos en el chat. Ay, ese es el amigo Javier Chacón, ese es el otro Javier. Bienvenido. Por ahí estuvo el amigo Henry. saludando, pero no dio ninguna opinión. Y eso que les dije, aprovechen de No dar dio sus datos, opiniones. No dio ningún dato. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen alguna anécdota, como ya nos han estado contando, pues por supuesto díganlos ahí y nosotros le vamos Mira, a leer. con respecto, ¿qué fue lo que dijo Helen? Helen dijo que iba a mostrar algo. Helen dijo, al final del en vivo les quiero enseñar lo fiel que soy a Chévere Live. Pues amiga, ya puede empezar a mostrar porque ya va terminando el en vivo. Esta es mi presidenta Ina dándole la aquí bienvenida siempre a todos. El Telegram abierto. Métete en el chat de Telegram de nosotros. Por si acaso. Está Chévere Like arriba. Ese. Este. Ajá. No, el de 10. Ese, ajá, el de 10. Allá arriba donde están las pestañitas de 3. No, acá. Al lado. Al ladito, mi amor. Al ladito donde está. Ahí. Haz clic. Y ahí tienes abre la cámara. Ahí estamos ahí por si acaso nuestra vicepresidenta Helen
nos quiere presentar algo online. Bien. Mira, Irina, Helen, dinos qué pasa. Está preguntando. Bien, A un amigo. cambio de cámara, un momentico. Cierra un momentico ese. No Disculpa sé que cómo. estoy dando técnica. Ya, me está dando aquí una clase, Cierra no la sé cómo. pestaña, cierra la pestaña. Esta. Sí. Ok. Vete donde dice Chevrolet ahí arriba, configuración. No cierra esa llamada. No, cerraste el Telegram. Lo cerré. Bueno, Si la quieres, abrí, nos cambiamos de lugar y tú vienes a hacer el Bueno, asunto de la videollamada. Vamos a hacer aquí un cambio Un cambio técnico. técnico rápido para poder alinear por si es que Helen nos va a mandar una videollamada porque rapidín. Aquí con el cambio sin edición, porque recuerden que en el en vivo todo sucede así, en vivo. Aquí hubo un cambio de escena. ¡Pra! Rapidito. A ver si el... Aprovechen ustedes de dar sus datos. Aprovechen de mandar sus saludos. Porque ya nos quedan exactamente 10 minutitos para terminar el en vivo. Y por supuesto que lo que siempre decimos al final, agradecerles a todos ustedes los que están allí en esta ventanita y nos dan un espacio cada viernes para estar con ustedes en este en vivo, en esta manera pues de estar un rato aquí ameno, compartir, dándoles nosotros lo que siempre hacemos, que es traerle información, que es traerle pues toda la... Ay, con cuidadito. Sí, no, vaya a pasar la vez Y quedó de lado, pero déjalo así. No, está de lado. Tranquilo, está claro. Ya, en un momento me ve la panza, pero que esto es en vivo, Todo sucede, así sucede. Ahí estamos. Vamos a ver cómo se ve. Ahí ya Heli nos puede ver si... Mira, lee a ver qué dice Lucía. Yo de aquí no Pues en veo. el país de cada quien se encuentra, debemos estar siempre alerta y no nos dejemos engañar por personas flojas que quieren hacer dinero fácil. Eso sí es verdad. Yo creo que Helen va a aparecer con una polera con el logotipo de Chevrolet. Hagamos una encuesta. ¿Quién cree que Helen va a aparecer con un detalle que diga Chevrolet? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias a ustedes, Akira y Rosmary, por su valioso tiempo. No, mi vida, y a ustedes también. Gracias por estar ahí con ese Siempre. grandioso apoyo. Porque nada más el hecho de que ustedes estén allí, pues, es bastante placentero y gratificante, pues, para nosotros hacer todo este contenido para ustedes y todos los videos. Así que siempre estamos aquí. Pues, amiga Helen, ¿qué le pasó? Que no aparece por allí. Ya estamos online, Helen. Que si es una videollamada, ya estamos en directo en el Telegram. Ya estamos en vivo, ya nos pueden ver directamente. Vamos a ver en qué. Estamos esperando a Helen. Sí, ya estos minutos son dedicados a nuestra como dice el cumpleaños feliz de venezolano, con nuestros más íntimos amigos. Claro. Bueno, todos los que quieran, que estén en el grupo de Telegram, que quieran aparecer el día de que llamar, hacer un saludo, pueden hacerlo, estamos ahorita aquí. Mientras llega nuestra vicepresidenta Helen. Sí, nos tiene la incógnita. Ahora es nuestra vicepresidenta. A ver, recuerden que mañana vamos de viaje a una nueva ciudad, muy hermosa, por cierto, que tiene mucha historia de North Carolina, así que vayan y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y quisiera yo, Javier. O sea, no la tiene, bueno, pero es algo que ella nos va a decir, ¿vale? A ver, Helen, where are you? Estás tú, Helen. Pues yo lo voy a robar aquí el juguito porque estamos bebiendo juguito. Estamos Estamos tratando de dejar la Coca-Cola, aunque hoy tomamos a mediodía. No puedes, la Coca-Cola es un vicio, Dios mío, pero ¿qué dices? Mira, recuerden que los vasitos, no vean la Insta, tienen que estar pendientes de nuestras historias. Si quieren saber de la cuenta que nos hizo los vasitos, acuérdense de eso. Aquí está disponible nuestra amiga de Santi Design. De Santi Design, que nos hizo los vasitos tan espectaculares. Por ahí vienen otros más. Y también hace de protectores de teléfono, ¿no? Oh, sí. Protectores de teléfono, detallitos. Detallitos personalizados. Todo lo que ustedes quieran. Envío a todos los Estados Unidos por ahora. Ajá.
Helen, ¿qué pasó, Helen? El pueblo te aclama, Helen. Helen presidencia, ¿no? El vicepresidencia, no, le va a tumbar Puerto Irina, ¿qué pasó, pues? No veo que Helen se conecte, ¿no? Es que Helen, nos vamos en 5 minutos. Vamos, le estamos dedicando los últimos minutos a nuestra querida amiga Helen en el en vivo. Así que vamos a ver qué es lo que ella nos va a presentar. ya dice Lina, ya le dio pena. Ay, Dios mío. Pena, Helen. ¿Qué pasó? Están los amigos para presentarse aquí en cámara. Ahí dice algo. Digo, quisiéramos despejar dudas acerca de la licencia. ¿Cómo tramitar? Ya que North Carolina no las entrega, así tenemos entendido. No las entrega. ¿A qué se refieren con no las entrega? Bueno, si quieres te podemos responder ahorita, te esperamos a Helen, ¿no? Sí. Porque las licencias... Amigos, en el próximo en vivo quisiéramos despejar dudas acerca de la licencia. ¿Cómo tramitarla? Pero Fernando, si nos llama, te podemos contestar en vivo y nos das tus dudas directamente. Pero sí, es un poquito medio engorroso, pero no nada del otro mundo, sí. Todavía no le está dando licencias a las personas que están ilegales, o sea, las personas que no tienen un estatus definido, todavía no. Le dan licencia a los que tienen asilo político, les dan licencia a los que están en trámite de asilo. A todos los que tienen un permiso de trabajo. A todos los que tienen un permiso de trabajo y un Social Security Number, TPS, DACA, a todos esos les da permiso, ¿cómo se llama? La licencia. La licencia, porque para poder tramitar la licencia aquí en North Carolina tienes que tener el Social Security. Y el Social Security te lo dan. Permiso de trabajo. Te lo dan por el permiso de trabajo. O sea, una cosa lleva a la otra. Sí. Con un permiso de trabajo ya aprobado por migración, automáticamente tú puedes ir a hacer el proceso de sacar el Social Security. ¿Es la cosa rara? Sí, en ese orden. Aunque supuestamente muchos están diciendo que ahora vienen juntos el social y el permiso de trabajo. Sí, pero anteriormente cuando nosotros llegamos era así. Primero tenías que hacer el trámite migratorio. Cuando te llegaba el permiso de trabajo o la autorización de migración, con ese documento tú ibas al Seguro Social. A la oficina del Seguro Social. Y sacabas tu Seguro Social, tu número de Seguro Social que vas a usar toda la vida. Y después de eso es que con ese permiso de trabajo y ese es que tú vas a ir a las oficinas del DMV. Que por cierto están bien lejos las citas, porque desde que entró la pandemia todo ha sido con citas y están lejísimo. Yo estoy tratando de sacarle el Real ID a las niñas, porque con ese es que puedes aquí viajar en avión y está súper lejos las citas. Sí, mira, aquí voy a poner un comentario de Lucía. Aprovecho para felicitar a las mamás para el Día de las Madres que se celebra este domingo. Felicidades, Román. Ay, gracias, mi vida. Igualmente. Feliz día a todas las que son mamis, a las que tienen un tesorito o muchos tesoritos que adorar. Y este domingo vamos a celebrar el Día Maravilloso de las Madres. Por ahí andan mis retoñitos. Van a sacar luna. Están atrasadas ellas. Pregunta Fernanda ahora, ¿un permiso de trabajo se puede obtener aunque esté como turista? No. Se supone que tú no tienes, tú para venir a trabajar tienes que tener una visa de trabajo. Exacto. O una autorización de trabajo. Los turistas no trabajan. Exacto. Right? No trabajan. No puedes tener permiso. O sea, en una empresa normal, de esas súper, no, sin tu permiso de trabajo no puedes trabajar. Bueno, ya vemos que Helen empezó a aparecer por aquí por el Telegram, pero todavía no termina de aparecer completo. Así que ya estamos esperando dudas. O sea que Fernando, si quieres preguntar. ¡Hola! Aquí llegó. ¡Ay, Dios mío! Pero ¡qué hermosa! ¡Mira! Con esas trenzas. Miren esta huevosura de mujer, señores. Miren esa. ¡Wow! ¿Dónde andas? En una fiesta. No puede ser. No, pero una Miss anda como con un nuestra vicepresidenta quiere tanto, ahí ya veo, quiere tanto a Chévere Like que ella está en un acto y todavía sigue en vivo. Oh, my así es. En un evento, mira, pero corazón, tanta hermosura. En un evento y me lo no, tienes que. Ya, a ver si le quito el zoom. ¿Cómo? Ahí te escuchamos ya.
que estoy en un evento y me lo traigo a ustedes conmigo. ¡Tan Ay, qué linda! linda, mi amor, Para que usted también. vea, Chévere Live. Dígale a toda esa gente ahí que se suscriba a nuestro canal. Está saliendo en vivo. Mira, ¿qué tal? ¡Qué Ay, linda! qué Gracias, bella. mi amor, con razón. Eso se llama ser fiel. Eso Claro que es sí, la mi fiel amor, suscriptora claro que de sí. nosotros, tan linda. Mira, dice Irina que estás bella, que estás Mucho hermosa. éxito, mi amor. ¿Qué andas, de jurado o acompañando a alguien? No, mi sobrina está participando. Ay, Sí, mucho qué éxito, fino. que gane. Claro que sí, que le vaya excelente. Gracias. Ailina, Fernanda, Lucía, Javier, a todos. Ay, tan linda. Tan bella. Gracias, mi vida, Gracias, por mi ser amor. tan fiel. Mira esos candidatos. Mira, qué hermosura. Mucha suerte a todos, y en especial a tu sobrina. Qué linda. Hola, saludos, ¿cómo estás? Mira ese evento, Dios mío. Ahora que se vean en el YouTube. A ver, ¿cómo se llama el evento? Para decirles aquí a todos los que están en vivo. Eso es para, ellas van a participar aquí, para después, la que gana aquí va a Santo Domingo. participar ¡Wow! para Pues hacer- Sí. las chicas de Santo Domingo, vean ahora este en vivo para que vean cómo fue la selección para ir a participar en Santo Domingo. ¿Qué tal? Claro que sí. Y la que quiera participar se pone el contacto con Helen. Wow, pero qué show, mira. ¡Qué lindo! Ah, Gracias, mi amor, por todo el apoyo y mucha suerte a tu sobrina. Gracias, vale. gracias. Allá, mira, ahí está. Ay, aquí, y yo grato por allá. Porque te fue otra pantalla pequeña, pero estaba allá. Ay, tan linda. Tan Mire, linda. definitivamente nuestros suscriptores son únicos, maravillosos, porque ella está en su evento. Con razón estaba preguntando temprano que si había en vivo. Que te vi en vivo. Ay, tan linda. bella, Muchísimas Helen. gracias, mi vida, por siempre estar presentes ahí con nosotros. Y aunque andes en tus eventos por ahí de fashion y de modelos y de misses, pues estás pendiente de todos nosotros, y nosotros encantados de que te podamos acompañar, pues imagínate, a todos los lugares. Claro que sí, mira, que pongan los comentarios para que vean. Ahí le voy a dejar para que tenga el recuerdo la Helen cuando vaya a ver el envío otra vez ya grabado. Que ahí todos la están felicitando, que hermosa, que bella. Sí, que guapa. hermosísima. Aquí estoy ya, bueno, Helen, mira esos piropos que te están poniendo ahí. Bueno, acabando con la liga, pues, ¿ah? Una mujer hermosísima, me sorprendió. Él está bella hoy. Está linda. Muy bien, Helen, ¿ah? Está viendo? Una mujer triunfante, empoderada. Así que ya saben, mis amores. Siempre hay un tiempito para compartir con ustedes, compartir con todos nosotros y ustedes mismos, al mismo tiempo que compartan como comunidad y nos apoyemos. Eso es lo más importante, que nos apoyemos con información, que nos apoyemos con los datos, que nos apoyemos dando lo que otras personas necesitan, pues. Así como eso. Mira, él está en un evento y está aquí con nosotros, está presente, así que ya eso lo valoramos muchísimo. Y eso para que vean la amistad, la calidad de amistad que tenemos con Helen, y con Helen tiene con ustedes en el canal, especialmente con nuestra presidenta Irina, nos ha dicho que Sí, que aunque no nos conozcamos en persona, pues hemos creado esto, una comunidad, una familia, como digo yo siempre, la familia Chévere Live, que está un poquito así esparcida en cada rinconcito del mundo, y eso nos alegra muchísimo, pues que aparte de darle toda la información, nos compenetramos aquí en estos minutitos, que ya es 1 hora y media, pero la idea es compartir un rato y pues pasar un rato ameno y agradable. Así que muchísimas gracias a todos por estar allí. Les agradecemos muchísimo el hecho de que siempre están presentes, de que siempre están allí para apoyarnos, y por supuesto, recuerden, como siempre les decimos, esto está hecho para ustedes, pero por ustedes, porque ustedes son el principal motor de este canal y de estos en vivos y de todos los videos que hacemos, porque están hechos con mucho cariño para ustedes. Así que recuerden suscribirse cuando estén viendo, los que están viendo luego este video grabado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar allí. Besos, y nos vemos en un próximo en vivo y en un próximo video el domingo. y feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres para todas.